3. La red urbana. Francisco Cebrián Avellán 32, 3, 1. Introducción. Las grandes dimensiones de Castilla-La Mancha contrastan con su escasa densidad demográfica, la más baja a escala nacional. Esta situación repercute en el modelo de poblamiento, en el tamaño de las ciudades, en su distribución espacial, en la situación en relación a la red de comunicaciones y en su organización funcional sobre el territorio. El esquema que define la actual estructura urbana regional es resultado de un proceso histórico que tiene su plasmación en el tamaño e importancia de las ciudades respecto a la red principal de comunicaciones. Es consecuencia también de una progresiva implantación de un sector servicios orientado a cubrir las necesidades de sus respectivas áreas de influencia. Y es un fruto de la aparición de actividades industriales que han marcado la especialización de algunas de ellas. Como balance queda un grupo de ciudades medias y pequeñas que se reparten por las llanuras de la región, dejando amplios sectores montanos desprovistos de núcleos urbanos relevantes. Pero este esquema tradicional está mutando en las últimas décadas por defecto de los procesos de reestructuración y ajuste. 3.2. El papel de las ciudades en la organización del territorio. Para entender los patrones de organización del espacio es preciso considerar el papel que juegan las ciudades en la articulación del territorio. Su expresión y estructuración, a partir de redes o sistemas, determina relaciones de complementariedad, que permiten establecer áreas de dependencia y canalizar flujos hacia los centros más importantes. Bajo esta concepción suele plantearse la organización funcional del territorio. Tradicionalmente han sido las actividades ligadas a la industria, y especialmente al comercio, los motores que han marcado esa especialización, integración y jerarquización. Pero los procesos imperantes en las últimas décadas han determinado transformaciones en los patrones rectores. Ahora son el comercio y sobre todo los servicios y las relaciones los que ocupan un lugar preeminente a la hora de integrar los subsistemas entre sí y con el resto de los sistemas. El proceso de urbanización nacional y regional de las últimas décadas ha asignado a nuestras ciudades diferentes papeles. Este cambio se entiende si consideramos las distintas fases por las que ha atravesado. Precedo, 1996. Una de desruralización o urbanización inicial, que se produjo a comienzos del siglo XX. Una segunda de urbanización o concentración inicial a lo largo de la primera mitad del siglo pasado. Una tercera de aceleración y concentración urbana, que se produjo en la década de los años 60, a la que se denomina funcional. La cuarta, llamada de transición, supuso el desplazamiento del crecimiento a las ciudades medias, durante el período comprendido desde comienzos de los 70 a la primera mitad de los 80, que se ha identificado como ecológica. Finalmente la quinta responde a la denominación de desurbanización y traslado del crecimiento hacia las ciudades de menos de 250.000 habitantes, que se prolonga hasta inicios del siglo XXI. 3. Las transformaciones recientes del sistema urbano regional. El espacio regional castellano-manchego está marcado por profundos contrastes entre llanuras y zonas de montaña, que han determinado y condicionado la organización de su territorio. Tradicionalmente ha estado articulado desde un conjunto reducido de ciudades de tamaño medio y pequeño, repartidas por los sectores llanos de la región y bien posicionados en la red nacional de comunicaciones. Después de un dilatado proceso histórico de ocupación, la distribución y el tamaño actual de las ciudades no ha dejado una capital regional suficientemente importante, ni en población ni en actividad económica, para organizar al resto de núcleos urbanos y, consecuentemente, al territorio regional. Esto justifica que se la presente como una región acéfala, sin un gran centro urbano catalizador, pero con un grupo de ciudades de tamaño medio y pequeño que compiten y se complementan en la organización del territorio. Se añade el hecho de que las más populosas están en la periferia regional y presiden sistemas urbanos que no suelen trascender sus respectivos límites provinciales, entre los que juegan un papel destacado Albacete y Toledo, Panadero y Cebrián, 2004, 76. Esta ausencia de núcleos urbanos importantes explica que metrópolis externas, como Madrid o Valencia, tengan una gran influencia sobre algunos sectores de la región. A finales de los 70 estaban diseñadas las bases de la estructura espacial del sistema de ciudades castellano-manchego. Remontándonos a mediados del siglo XX, el área de influencia de Madrid, a la que habría que adscribir parte de la red urbana regional, aparecía como parte de un subsistema monocéntrico primado organizado desde la capital del estado. Alrededor de ella estaba parte del vasto conjunto territorial que a partir de 1982 constituía la Comunidad de Castilla-La Mancha. Solamente Albacete aparecía relacionado con el subsistema levantino, más equilibrado. La transición postindustrial, iniciada desde los años 70, supuso cambios importantes asociados a la terciarización urbana, al reforzamiento de las economías de aglomeración, al descenso en el ritmo de crecimiento de la población urbana, al aumento de la movilidad de la población y de las mercancías por la disminución de las distancias con la mejora de los transportes y las comunicaciones, y a una progresiva integración en la economía internacional. Estas intensas transformaciones y ajustes dieron paso a procesos de desindustrialización, de descentralización productiva, de relocalización de actividades periurbanas, de contraurbanización y al inicio del proceso de suburbanización, Ponce, 2004, 106. Con ello, desde la década de los 80 se ha trasladado la dinámica a las ciudades medias y pequeñas, que ha sido superior, en algunos casos, a la de las metrópolis nacionales. En las primeras, a las funciones tradicionales se han venido añadiendo otras vinculadas a procesos rápidos y crecientes de integración, generando transformaciones profundas en las estructuras productivas y organizativas del territorio. Estos procesos están produciendo cambios en los núcleos urbanos regionales.
En Castilla-La Mancha la acefalía funcional y la ausencia de un sistema urbano jerarquizado e integrado, así como la dependencia y penetración socioeconómica de Madrid han sido las características más relevantes. La articulación territorial del espacio castellano-manchego, además, ha venido condicionada históricamente por el trazado, en ocasiones fosilizado, de los ejes viarios que han reforzado las jerarquías urbanas heredadas. El trazado del ferrocarril y la progresiva consolidación de la red nacional de carreteras han marcado la dinámica de las ciudades regionales, y en buena medida explican la estratificación municipal de la población. La conjunción entre esta situación de zona de paso, la débil articulación intrarregional, y los procesos de urbanización determinados por los movimientos migratorios, explican la fragilidad estructural de su red interna de ciudades. Así, a comienzos del siglo XXI, la población en ciudades de más de 10.000 habitantes solo suponía el 50% del total regional, cuadro 3.1. No obstante, en las últimas décadas se vienen apreciando cambios muy importantes asociados a la creación de la comunidad autónoma y a los ajustes ante los nuevos procesos de organización espacial, que han impulsado la especialización urbana, han reorientado flujos y relaciones interprovinciales y han consolidado y reforzado el papel de algunos centros, frente a la crisis de otros menos dinámicos o con débil capacidad de ajuste ante las nuevas realidades. Las nuevas funciones han nacido por las transformaciones en el modelo territorial asociado a la creación de la comunidad autónoma, y la aparición y el reforzamiento de centros de gestión político-administrativa. Otras se derivan de los cambios en las relaciones entre centro y periferias, que han beneficiado parcialmente a las segundas, por irradiación de actividades y de población desde los centros. En otros casos el valor patrimonial ha marcado un fuerte impulso de turismo cultural. La función universitaria y comercial también ha actuado como motor de cambio en algunas ciudades. Y a todo ello se unen las actividades industriales, en ocasiones tradicionales y en otras de nueva implantación. Esta situación, unida al hecho de que la región, con un marcado carácter interior, aparece rodeada por otras comunidades autónomas que cuentan con ciudades populosas y muy dinámicas, explica que buena parte de su organización funcional interna esté regida y penetrada por núcleos urbanos externos. La presencia y la influencia del área metropolitana polinuclear de Madrid se deja sentir de forma especialmente significativa en sectores de las provincias de Toledo y Guadalajara, y cada vez su irradiación es más palpable hacia las de Ciudad Real y Cuenca. Albacete comparte sus relaciones con los centros urbanos del arco mediterráneo sur, Valencia, Alicante y Murcia, y Madrid. La conjugación de todos estos factores ha dejado su impronta en la especialización, distribución y dinámica de las ciudades en el espacio regional. La consideración de cada uno de estos aspectos ayuda a entender las tipologías de ciudades existentes a escala regional. 3.1. Localización de las ciudades. La distribución territorial de las ciudades en la región tiene como elemento definidor la presencia mayoritaria en los sectores llanos del territorio. La Mancha y los llanos de Albacete, el campo de Calatrava, el valle medio del Tajo, la Sagra, la campiña de Henares, el corredor de Almansa o el campo de Ellín, son los escenarios en los que se ha producido el crecimiento y la consolidación de los núcleos urbanos más populosos. Estas comarcas, abiertas hacia el levante y el sureste peninsular, o zona de paso obligada entre el centro y Andalucía, han sido el soporte tradicional de las redes de comunicaciones radiales y arborescentes nacionales a su paso por la región. En ellas se han generado funciones de relación en núcleos históricamente dedicados a la agricultura y la ganadería. La orientación productiva hacia cereales y viñedos, y un modelo de poblamiento concentrado, impulsaron una cierta dinámica industrial asociada a la transformación de los productos del campo. Muchas de ellas se vieron beneficiadas por el primer trazado del ferrocarril a mediados del siglo XIX. Algunas han tenido en el AVE su alternativa desde finales del siglo XX, y otras muchas han quedado en el trazado de la red nacional de carreteras. Frente a ellos, las áreas de montaña, con menos disponibilidad de suelo agrícola, alejadas de las redes principales de comunicaciones y con unas condiciones climáticas más rigurosas, han dejado una estructura de poblamiento más laxa. Todo esto determinó que desde inicios del siglo XX, y especialmente desde la década de los 50, hayan tenido una especial incidencia los movimientos migratorios de salida. El resultado es la ausencia de núcleos urbanos en la serranía. Solamente Cuenca, capital provincial y ciudad patrimonio de la humanidad, aparece dentro de esta categoría. El resto del sistema ibérico, la Sierra Norte de Guadalajara, la comarca de Molina de Aragón, los montes de Toledo, el valle de Alcudia o la Jara, presentan un modelo de poblamiento sin núcleos urbanos importantes, figura 3.1. 3.2. La jerarquía de las ciudades a comienzos del siglo XXI. El conjunto de núcleos considerados urbanos era de 28, aunque con un desigual distribución por tamaños, ya que el más populoso no alcanzaba los 200.000, mientras que el menor de todos ellos, contaba con una población de 10.000. La organización jerárquica de las ciudades en la región permite identificar 5 categorías, figura 3.2. En un primer nivel hay que situar Albacete, capital provincial cuya población en 2004 está próxima a los 160.000 habitantes. Un segundo nivel está compuesto por aquellas con población entre 50 y 100.000 habitantes. Lo componen Talavera de la Reina, Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. Se trata de capitales provinciales o núcleos urbanos con una tradición industrial que ha marcado su dinámica demográfica. En el entorno de algunas de ellas se vienen produciendo desde comienzos de los 90 procesos de suburbanización, que tienen como expresión la difusión de parte de su dinámica hacia municipios periféricos.
Esta situación es especialmente significativa en Toledo y Guadalajara, que aglutinan en un radio de 25 kilómetros ciudades y núcleos semiurbanos que en conjunto superan los 15.000 habitantes, y que están funcionalmente adscritos por la actividad económica y los modos de vida a estas dos ciudades. Esto las convierte en la segunda y tercera ciudad en importancia demográfica y funcional. La misma situación se produce en Ciudad Real, que tiene prácticamente fusionada a su casco urbano la ciudad de Miguel Turra. El tercer nivel está constituido por Puertollano y Cuenca. Ambas tienen una población cercana a los 50.000 habitantes. En la primera su peso demográfico viene asociado a la tradición minera e industrial, carbón y petroquímica, y en el caso de Cuenca a la condición de capital provincial y centro de servicios de parte de su provincia. Un cuarto nivel está formado por ciudades con población entre 20 y 35.000 habitantes. En este grupo se incluyen Tomelloso, Hellín, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Almansa, Villarrobledo y Azuqueca de Henares. Son ciudades pequeñas, generalmente situadas en la comarca manchega o en corredores naturales que conectan la llanura central con la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Madrid o Extremadura. El quinto nivel lo componen 14 de las 28 ciudades. En ellas su población está comprometida entre los 10 y 20.000 habitantes. Se trata de Manzanares, Daimiel, La Solana, La Roga, Illescas, Campo de Criptana, Tarancón, Socuellamos, Bolaños de Calatrava, Miguel Turra, Madridejos, Torrijos, Consuegra y Sonseca. Son en su mayor parte ciudades manchegas, de orientación tradicionalmente agropecuaria. 3. Dinámica urbana de los últimos años. Analizando la situación de cambio demográfico experimentado desde 1991 hasta 2004, cuadro 3.2, se pueden establecer una tipología de ciudades de acuerdo a su capacidad de crecimiento. Con una dinámica demográfica muy fuerte, superior al 50%, solamente aparecen 3 casos, con incremento muy superior a la media regional. Se trata de Azuqueca de Henares, 92%, Illescas, 72%, y Miguel Turra, 58%. Un segundo tipo lo componen las que han tenido un crecimiento medio, entre 10 y 25%. Se incluyen Hellín, 24%, Villarrobledo, 19%, Tarancón, 19%, Sonseca, 19%, Bolaños de Calatrava, 17%, Talavera de la Reina, 16%, Socuellamos, 16%, Albacete, 15%, Toledo, 15%, Tomelloso, 15%, Torrijos, 13%, Ciudad Real, 12%, La Roga, 12%, La Solana, 11%, Alcázar de San Juan, 10%, y Almansa, 10%. Finalmente, con crecimiento bajo, entre 0 y 9%, aparecen Valdepeñas, 9%, Daimiel, 8%, Consuegra, 6%, Guadalajara, 5%, Madridejos, 5%, Cuenca, 3%, Puertollano, 0%, Manzanares, 0%. Solamente ha dejado en estos años un crecimiento negativo Campo de Criptana, 2%. 4. La especialización de las ciudades. Utilizando la distribución de la población activa por sectores, se pueden diferenciar tipologías de ciudades de acuerdo a su especialización, figura 3.3. Es un método que permite una aproximación, con los matices pertinentes, al medio de vida predominante en cada una de ellas. Con una fuerte orientación hacia los servicios aparece un primer grupo, compuesto por 3 de las 5 capitales provinciales, que se puede identificar como ciudades de fuerte especialización en el sector terciario. En este grupo se incluyen Ciudad Real, Toledo y Cuenca. Un segundo tipo es el compuesto por ciudades especializadas en el terciario y la industria. Dentro se puede establecer a su vez una diferenciación interna, ya que por un lado destacan Albacete y Guadalajara, con un protagonismo muy fuerte del sector servicios, explicado por su condición de capitales de provincia. Un segundo subgrupo es el compuesto por Miguel Turra, prácticamente integrado con Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares o Valdepeñas. El tercero se define por el predominio de una especialización industrial. En este se incluyen ciudades de fuerte tradición industrial, como Talavera de la Reina y Puertollano, y otros que han surgido de la difusión y deslocalización de industrias procedentes de Madrid y su área metropolitana. Es el caso de Azuqueca de Henares, Torrijos, Tarancón e Illescas. Una cuarta categoría es la formada por ciudades de fuerte especialización industrial. En este grupo aparece Almansa, en el que el sector cuero y calzado ha estado presente desde hace más de un siglo asociado al corredor del Vinalopó. También se incluye Sonseca, asociada a un crecimiento industrial por difusión desde Madrid. Por último aparece un grupo de pequeñas ciudades especializadas en industria y agricultura, mayoritariamente manchegas, y con una orientación productiva hacia una agricultura de cereales y el viñedo. En ellas las industrias agroalimentarias también tienen un peso importante en la actividad económica. Se incluyen Hellín, La Roga, Villarrobledo, Daimiel, Campo de Criptana, Tomelloso, Socuellamos, Bolaños de Calatrava, La Solana, Consuegra y Madridejos. En todas aparece también una fuerte especialización hacia la construcción, vinculada en muchos casos al mercado inmobiliario de Madrid y de algunas capitales regionales. 4. Las ciudades y la organización del territorio. Considerando la estructura jerárquica, la localización, las relaciones, la dinámica demográfica y la orientación productiva, se puede establecer una tipología de las ciudades regionales en relación al esquema de organización territorial. 1. Ciudades medias en la periferia de grandes metrópolis. Por un lado, aparecen ciudades medias en la periferia de grandes metrópolis, cuya dinámica está estrechamente vinculada a la de estas.
Se da esta situación sobre todo en aquellas directamente influenciadas por Madrid y que aparecen estratégicamente posicionadas respecto a la capital del estado. Es evidente en determinados sectores de las provincias de Toledo y Guadalajara. La primera es la capital regional, que ha sido declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por el valor de su casco histórico. Tiene un importante peso el turismo cultural y cuenta, además, con un significativo entramado industrial. Guadalajara, por su parte, es capital provincial y se ha visto beneficiada por su posición en el corredor industrial de Henares. La proyección hacia la Comunidad de Castilla-La Mancha desde Madrid, siguiendo ejes radiales de expansión, se percibe de forma nítida a lo largo del trazado de las autovías de Toledo y Guadalajara. En ellas se han conformado corredores de difusión industrial, que han desbordado los límites administrativos de la tercera corona o franja periurbana de Madrid. Estableciendo coronas concéntricas desde Madrid, resulta evidente que la dinámica demográfica de determinadas ciudades regionales aparece estrechamente condicionada por la proximidad a la capital del estado. En un radio de 50 kilómetros desde esta, siguiendo los ejes viarios más importantes, se da un crecimiento de su población especialmente elevado. Es en este sector en el que se ha producido, durante el período 1991-2001, el mayor crecimiento demográfico de Castilla-La Mancha. Ampliando el radio a una segunda corona hasta los 70 kilómetros, se puede analizar el comportamiento para las capitales de Toledo y Guadalajara, y otras pequeñas ciudades especializadas en industria como Azuqueca de Henares, Illescas, Torrijos o Tarancón, a las que llega de forma más amortiguada la influencia de la capital del estado. Se diferencian dos realidades asociadas a esta dinámica. Por un lado está la prolongación de los ejes de difusión industrial procedentes de Madrid. Por otro destaca la consolidación de áreas de expansión en el entorno de las capitales provinciales. 3, 4, 2, ciudades aisladas de pequeño tamaño y polos urbanos en áreas rurales. Se trata de ciudades cuya dinámica viene explicada por la presencia de funciones centrales tradicionales, por la especialización productiva, y por la capacidad moderada de insertarse en redes de intercambio económico activas. En este grupo se percibe una relación entre las tasas de crecimiento y la posición. Las dinámicas demográficas han sido positivas en la última década, aunque dentro de los intervalos moderados. Se trata de ciudades pequeñas, localizadas predominantemente en La Mancha y el Campo de Calatrava, y con una cierta regularidad en la distribución territorial. Otro de los factores que las definen es que están peor posicionadas en relación al trazado de las principales vías de comunicación nacionales por carretera, salvo excepciones puntuales. En todas ellas, desde el punto de vista funcional, se aprecia una presencia importante del sector primario. Lo frecuente es que la viticultura y la producción de cereales constituyan pilares de su economía, lo que ha llevado a calificarlas como agrociudades. López Casero, 1989. La presencia de la población ocupada en industria también es significativa. Finalmente, la construcción tiene un peso relevante, que en muchos casos está asociado a los movimientos pendulares diarios de trabajadores hacia el sector de la construcción de Madrid. Oliva Serrano, 1995. La especialización industrial de estos núcleos viene condicionada por el peso importante de la industria agroalimentaria, y en menor medida por la de textil, confección o madera. Méndez y Rodríguez, 1998. 200. En este grupo se incluye a las ciudades de Consuegra, Madridejos, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Daimiel, Bolaños de Calatrava, Manzanres, Valdepeñas, La Solana, Tomelloso, Socuellamos, Villarrobledo y La Roda. Todas ellas superan los 10.000 habitantes. Otros núcleos semiurbanos se comportan de forma parecida en especialización y localización, aunque algunos se prolongan por el norte y se aproximan a la comarca de la Sagra y por el este hasta la comarca de la Manchuela en las provincias de Albacete y Cuenca. 3, 4, 3 ciudades conectadas. Las ciudades conectadas están insertadas en redes de intercambio económico activos, debido a su posición estratégica en redes de comunicación de gran velocidad o de gran capacidad de movilización de mercancías, o bien porque se encuentren asociadas a fenómenos de industrialización difusa. En este grupo incluimos a dos tipos diferentes de ciudades. Algunas han incrementado su oferta de servicios con la implantación de estudios universitarios o la diversificación y modernización del comercio, grandes superficies. La difusión industrial operada desde la década de los 80, y especialmente en el período de recuperación, 1985-91, ha supuesto el impulso de determinados espacios. A ello se suma el papel de las diferentes administraciones. Todas estas transformaciones han generado alteraciones y cambios, que han supuesto el reforzamiento en su papel en la red urbana regional. Panadero, 1996. 15-21. Por un lado aparecen aquellas que tradicionalmente han estado bien posicionadas en ejes nacionales de comunicación y que todavía conservan ese papel, aunque modificado con el rediseño de la red de comunicaciones. También incluimos en este primer tipo a ciudades que recientemente se han visto favorecidas por su inclusión en el trazado de modernas infraestructuras de comunicaciones. Dentro de este grupo son representativos los casos de Albacete y Ciudad Real. Albacete ha sido tradicionalmente escala entre Madrid y el levante y sureste peninsular. La estratégica ubicación en la red ferroviaria y su posición en la red nacional de carreteras le han dado una cierta proyección, que unida a la condición de capital provincial y centro de servicios de una extensa área, que supera los límites provinciales, justifican su papel como ciudad más poblada de la región. La función universitaria es el campus con mayor alumnado de la UTM, y la condición de sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha marcan una cierta especialización funcional en el terciario superior. El comercio ha sido y es otro de sus principales activos.
En sentido contrario, el futuro trazado del AVE Madrid-Cuenca-Valencia, debilitará su función en la nueva red ferroviaria, al perder su condición de nudo entre Valencia y Madrid, aunque mantendrá la relación con Murcia y Alicante. En este mismo grupo se incluye también Ciudad Real, capital provincial y sede del rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1984. Desde 1992, coincidiendo con la apertura de la línea de AVE Madrid-Sevilla, ha reforzado su posición en la red nacional de alta velocidad. Este hecho y la iniciativa de poner en marcha un aeropuerto de mercancías multiplicarán considerablemente su función como ciudad conectada. Miguel Turra, que apenas supera los 11.000 habitantes, aparece prácticamente fusionada a esta capital provincial. Un segundo grupo de ciudades es el compuesto por aquella, que o bien aparecen situadas en el trazado de redes nacionales de comunicación y cuentan con una población significativamente elevada a nivel regional, o porque cuentan con elementos que las convierten en escenarios de una importante proyección en la próxima década. Aquí estarían las ciudades de Talavera de la Reina, Cuenca y Puertollano en un primer nivel demográfico, y en un segundo nivel las ciudades de Hellín y Almansa. Se trata o bien de capitales provinciales, Cuenca, o ciudades que tienen una fuerte tradición industrial y comercial, Puertollano, industria petroquímica y derivados metálicos, y Talavera de la Reina, cerámica y textil/confección. Presentan diferentes grados de inserción en las redes de comunicación en la que participan, situación que explica en parte los diferentes comportamientos en su dinámica demográfica y su desigual especialización sectorial de la población. En el caso de Cuenca, la condición de capital provincial, el hecho de que su casco histórico haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad, con la indudable repercusión en su papel de destino turístico urbano y cultural, la función de único centro de servicios importante en el sector meridional del sistema ibérico, o la decisión de que el trazado futuro del AVE Madrid-Valencia sea por Cuenca y se convierta en escala intermedia, son factores que están cambiando el escenario tradicional de esta capital provincial. A estas funciones se unen algunas propias de un terciario especializado, como el hecho de que esté radicada la sede de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Puertollano aparece con una situación atípica. Su tradicional orientación industrial, y su especialización en determinadas ramas de la producción que vienen sufriendo procesos de ajuste y reconversión desde hace décadas, explican el estancamiento demográfico. Almansa y Hellín aparecen como ciudades industriales altamente especializadas, la primera vinculada al sector cuero/calzado, y la segunda al empleo en las industrias agroalimentarias, pero ambas aparecen estrechamente vinculadas a algunos centros del arco mediterráneo del Levante español. Almansa respecto a las provincias de Alicante y Valencia, y Hellín con la de Murcia.